9:17, justamente el doctor Carlos Rivera, de IDL Reporteros, uno de sus directores, está a esta hora con nosotros para preguntarle qué pasó ayer. ¿Qué tal, doctor? María Jesús, buenos días, muchas gracias. Bueno, Mira, ¿se han mostrado incómodos o piden la disculpa la situación de ayer o por las incomodidades que ha generado en IDL Reporteros? Lo cierto es que esa no ha sido un allanamiento, han dicho, ¿no? Sí. Las instancias del Ministerio Público. Efectivamente no ha sido un allanamiento, aceptamos las disculpas que son de la Fiscalía de la Nación, exactamente. Pero creo, en lo que sí discrepamos es que no han sido solamente inconvenientes. En realidad lo que ayer ha ocurrido es un hecho abiertamente ilegal. ¿Ustedes lo consideran un atropello? Sí, es un atropello, pero en realidad es que hay que ver un poco las razones de por qué ha ocurrido, porque en realidad suponíamos que tras la publicación de los audios y del reportaje de Reporteros iba a existir alguna solicitud formal del Ministerio Público para proporcionar esa información, como suele ocurrir y como suele también nosotros proporcionar el contenido de esa información porque sabemos que tiene algún tipo de relevancia penal. El problema es que el día de ayer, a golpe de mitad de mañana, se aparece el fiscal, dice que tiene una disposición del Ministerio Público y de la fiscal de la primera Fiscalía de Corrupción de Funcionarios, la doctora Nora Córdoba, que le ordenaba ir al IDL y recoger la información. Exactamente no allanar, eso siempre lo manifestó, pero ir al IDL y recoger la información. Pero dijeron que se hacía al amparo del artículo 238, ¿no? Me parece, del Código Procesal Penal. Exactamente, todas las diligencias son al amparo de la norma procesal. El problema es que cuando se abre una investigación de carácter penal sobre un asunto específico, los mandatos del Ministerio Público tienen que estar expresados en un documento, en un texto, porque si no, claro, no pueden haber, ¿no? Exactamente, no puede haber una orden verbal, porque las órdenes verbales no se pueden controlar y no se pueden saber exactamente cuál es el contenido ni cuál es el alcance. En el curso de la diligencia, ¿no es cierto?, cuando estábamos un poco conviniendo con el fiscal de que se iba a presentar la información por escrito, le pedimos, cuando ya estaba a punto de cerrar el acta de la diligencia, le pedimos que nos precisara qué cosa era lo que exactamente decía en el documento que tenía en sus manos. La pregunta es, usted, doctor Rivera, usted, al igual que el equipo de IDL Reporteros, Gustavo Gorriti a la cabeza, que es quien ha declarado además a los medios que esto es un atropello, ¿no es cierto? Sí. ¿Vieron ese documento donde se especifica la diligencia? Cuando le pedimos al fiscal que nos mostrara el texto de la parte del documento en la que se refería a la diligencia en el IDL, el fiscal hizo un poco el ademán de querer revisar y nos dice no hay ningún mandato. Correcto. Con lo cual concluíamos de que lo que se estaba realizando era un hecho que no tenía un amparo legal. ¿Qué sugieren ustedes, doctor Rivera? Escuchaba a Gustavo Gorriti señalar que habría detrás de esto, pero ¿qué dicen ustedes? ¿Por qué se ha procedido a, sin tener un pedido formal de la documentación, proceder a esto? ¿Qué hay detrás? Mira, yo creo que hay dos posibilidades y las dos son malas. Una es que la Fiscalía Anticorrupción, encargada de este grave caso, no sepa cómo hacer una diligencia de esta naturaleza, lo cual ya es grave, ¿no es cierto? Y segundo... Tema procedimental, ¿no? Exactamente, es decir, además son fiscales especializados en los temas de corrupción, que no sepan desarrollar de manera elemental diligencias más o menos básicas. Eso es grave. Lo segundo es que se haya tomado una decisión de manera exprofesa de ir sin un mandato legal a desarrollar diligencias simplemente con el afán... ¿Están interesados en tener información, documentación que todavía probablemente no haya salido a la luz? Ustedes han dicho que van a proteger Exactamente. su fuente Y ahí hay siempre. tú lo sabes como periodista, hay una protección de carácter legal, de carácter normativo en el derecho interno, en el derecho internacional, que protege la fuente del periodista, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahí eso no nos preocupaba respecto de que nos obliguen a entregar algo que el derecho nos protege. Lo que sí nos preocupa es que lo que hubiese sido el resultado de la diligencia es que nosotros proporcionábamos la información. Y ese resultado hubiese sido la anulación de esa diligencia y la anulación de la fuente de la prueba, lo cual, como lo hemos mencionado, hubiese beneficiado tremendamente a quienes deberían estar siendo investigados. Ahora, ¿cuál era aquí, digamos, el objetivo? ¿Presentar la documentación, mostrar documentos, ser esta derivada al Consejo Nacional de la Magistratura, al Ministerio Público, Poder Judicial? O sea, ¿a quién? Lo que tenemos en cuenta es que la fiscal Nora Córdoba ha abierto una investigación de carácter penal contra aquellas personas que no sean altos funcionarios, porque los altos funcionarios ya están siendo investigados por una fiscalía de la Fiscalía de la Nación. Y eso está clarísimo. Aquí lo que ha quedado muy claro es que aquí se había emprendido una investigación valiente ya y el tema se ha filtrado a la prensa. Se han roto sin duda protocolos. ¿Esto lo hace, doctor Rivera, un hecho, digamos, inconstitucional? Mira, de hecho la información que se ha difundido es una información que se ha obtenido estrictamente
bajo procedimientos legales. O sea, no es un chuponeo, es una interceptación telefónica como consecuencia de un pedido de la Fiscalía y de una disposición de un juzgado penal del Callao. Por lo tanto, es una información... ¿Quién ha filtrado a la prensa? Mira, en realidad eso es parte de la fuente de la información de IDL Reporteros. Y el periodista recibe la información y naturalmente la debe propalar, más aún si esta la ha procesado, la ha corroborado, y creo que los reportajes de IDL Reporteros dan cuenta de eso, y la ha publicado por la relevancia de particular importancia que tiene para el país. Perfecto. Doctor Rivera, el día de ayer hemos podido conocer nuevas revelaciones, nuevos audios, en fin. ¿Quién es la señora K? ¿De qué estamos hablando acá? Porque ya están estos señores del Consejo Nacional de la Magistratura en una investigación por un tema de corrupción de funcionarios. Sí, sí, claro. Y ahora se revela nuevos nombres. ¿Cuál es su mirada de esta información que vamos conociendo de a poco? La mirada que tengo y que tenemos desde el IDL es que hemos golpeado un poco, como se dice, el corazón de la corrupción, ¿no? Y que en el sistema de justicia... ¿A nivel de qué poder del Estado? Del sistema judicial en este caso, ¿no? Por eso es que los audios involucran a integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, de la Corte Superior de Justicia del Callao, de la Corte Suprema. Digamos, parte central del poder del sistema judicial en este país. Y lo que vemos... Corte Superior del Callao, y Nostroza, Corte Suprema. Exactamente. Y los tres señores consejeros. Y los miembros del Consejo de la Magistratura. Pero digamos, lo que se denota es que hay un manejo de relaciones personales, inclusive institucionales, en las que no son los procedimientos formales... ¿Y también empresariales? Y también empresariales, digamos, de lo que hemos escuchado ayer, hoy día, ¿no es cierto?, en el que las decisiones que van tomando estas instancias, que son sumamente importantes, están siendo mediatizadas por un conjunto de intereses que no son legales. Son intereses económicos, son intereses personales, todos intereses absolutamente subalternos frente a la ley. Lo que los peruanos seguramente todos nos preguntamos a esas alturas de los hechos, estos señores siguen sentados ahí, o sea, estos señores siguen... Siguen sentados. Exacto. Siguen sentados. ¿El Congreso no tiene la voluntad política o sí para a nosotros nos parece que no, 157? Porque el Congreso me parece que tiene la posibilidad de impulsar de una manera mucho más decidida los procedimientos que el día de ayer han declarado que se van a realizar, pero se van a realizar todavía en un futuro inmediato y en el que no necesariamente se están comprendiendo a todos los involucrados. El presidente del Congreso ha dicho que se va a evaluar el tema. Hoy se hace una justicia y derechos humanos, es ese cierto, término es un pero término... ¿evaluar qué, en todo caso? Mira, en realidad la forma como el presidente del Congreso refirió al problema a nosotros nos preocupa porque pareciera que lo que se busca es un poco, como se suele decir, medio dorar la píldora, rebajar la gravedad o intensidad del problema y de paso colocar a nosotros los investigadores como los investigados, que es uno de los acuerdos que ha tomado ayer la Junta de Portavoces. Según lo que pedía el presidente de la República, el señor Vizcarra, le ha tirado la pelota en la cancha del Congreso. Sí. Es decir, eso tiene absoluto asidero legal. Exactamente. El presidente tomó una decisión el día lunes cuando él menciona que se debe aplicar la Constitución en cuanto a la destitución de los miembros del CNM, y me parece que es la dirección correcta del presidente de la República. Ya. El que tiene que tomar las decisiones no necesariamente es el presidente de la República. Creo que sí, el presidente tendrá que acompañar el proceso político porque creo que este es un momento muy importante. Pero aquí le corresponde implementarlo o aplicarlo. Pero los que tienen que operativizar esa decisión es el Congreso de la República, porque el Congreso es el llamado por la Constitución a destituir a los miembros del CNM. Doctor Rivera, Comisión de Justicia, Constitución, la Presidencia del Congreso, la Procuraduría, ¿quién? Es a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y al Pleno del Congreso de la República. Estas son las dos instancias que tienen que tomar las decisiones ya, no en el futuro, sino ya porque las evidencias demuestran que aquí estamos entre hechos de verdad y lo peor, sumamente graves. Rivera, siguen saliendo audios, se sigue conociendo información. Le preguntaba antes, se ha conocido este tema de la señora K, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué revela a nivel del señor Inostroza? Es un magistrado. Es un magistrado de la Corte Suprema y lo que revela es que algunos jueces de la Suprema, como el doctor Inostroza, se manejan en un conjunto de relaciones, más allá de las funciones judiciales que deben cumplir, pero pareciera que hay una preponderancia en sus labores para desarrollar esas labores en el escenario de un conjunto de relaciones que, según lo que hemos escuchado, algunas de ellas son en realidad técnicamente ilegales, ¿no? Ilegales, no solo peligrosas, son relaciones ilegales. ¿Qué delito o en qué delito habría incurrido el presidente de la sala? Entiendo que es la Suprema, ¿no? De la segunda sala. Él es presidente de la segunda sala transitoria de la Corte Suprema de la Corte Suprema. ¿Qué delito le asistiría en este caso a un son magistrado delitos de tal nivel? Son delitos contra la administración pública, ¿no es cierto? Ya el Ministerio Público va a tener que precisar, haciendo un recuento más ordenado de los hechos, porque en realidad los sabios han dado cuenta de varios hechos, ¿no es cierto? ¿Quién es Martín?
Mira, el día de hoy hemos escuchado otro reportaje, hemos visto otro reportaje de IL Reporteros en el que se menciona a Martín, pareciera ser el presidente de la República. Ojalá que eso no se confirme, y en todo caso es el presidente de la República que tiene que decantar su relación con estas personas de manera inmediata. Fue saludable, sin embargo, el lunes ver al presidente encabezar esta reunión y solicitando al Consejo de Defensa para tomar una posición y exigirle al Congreso. Sí, no sé si exigirle es la palabra. Yo creo que sí es la palabra, porque en realidad el presidente de la República, más allá de que no tenga atribuciones de destitución de los funcionarios públicos, pero sí es el encargado de liderar la lucha contra la corrupción. Y me parece que aquel presidente Vizcarra tiene una magnífica oportunidad para hacer eso, para él ponerse al frente de todo este proceso, exigiendo que el Congreso de la República tome las medidas. Y que no evalúe tanto como ha presentado el presidente del Congreso y las comisiones en el Congreso y la Junta de Portavoces. Escuchábamos ayer a algunos congresistas como el señor del Castillo, ¿no es cierto? El propio Gilbert Violeta, que han presentado ya acusación constitucional. Sí, exactamente. Pero se escucha a algunos congresistas ser un poco tibios, ¿no cree usted? En un momento demasiado tibios, y pareciera que más bien comienzan a perfilar posiciones como que de medio encubrimiento de los hechos y de persecución de quienes estamos investigando. Y eso me parece que es un hecho muy peligroso, porque en realidad aquí lo que la ciudadanía y la sociedad espera son medidas absolutamente concretas frente a hechos bastante concretos. Ya han declarado en emergencia. Duberlín Rodríguez ha dicho que también se ha declarado, me parece, en emergencia en la sala superior en el Callao. ¿No Así es, la Corte del Callao. La Corte del Callao, usted, la palabra precisa, la Corte del Callao. No basta, pues eso, ¿no? O sea, ¿qué falta? Bueno, ¿Le dejan a la sociedad civil no basta porque, que se desangre en las calles contra la corrupción? Porque la medida de declaración de emergencia da posibilidades para medidas de carácter administrativo. Lo que aquí estamos viendo, especialmente en la persona de quien hasta la fecha es el presidente de la Corte del Callao, son hechos delictivos, digamos. Eso de, oye, dame 10 verdes de garantía, bueno, eso no es una conversación legal. Eso ¿Quién llamó ahí? La el Comisión señor Ríos, ¿no? El señor Ríos, efectivamente. Pero además el señor Ríos ni siquiera negociando una sentencia de la Corte del Callao, sino negociando la designación de un fiscal en el Consejo de la Magistratura. Por lo tanto, está dando cuenta de una colusión ilícita con miembros del Consejo de la Magistratura. De la Magistratura. Le hablé antes de los empresarios. Sí. Porque aquí parece que nadie se escapa, ¿no? O sea, la cadena está bien armada. Sí, sí, efectivamente. La colusión. Efectivamente, pareciera que hay un sistema absolutamente ilícito en el que algunos personajes de la actividad privada van proporcionando fondos, recursos, dineros para los beneficios personales de algunos jueces de la Suprema y de miembros del Consejo de la Magistratura. ¿Qué, digamos, reflexión en ese momento en el Perú, doctor? ¿Y qué audios se vienen? Pues sabemos que hay más. Sí, sobre eso en realidad no te podría decir. Me parece que es Gustavo quien ya ha anunciado eso y lo conoceremos en estos días. Pero me parece que la reflexión es que no podemos dejar un milímetro a la corrupción. Y me parece que la posición de la sociedad y de los medios de comunicación tiene que ser una posición de confrontación directa frente a estos problemas y de denuncia constante, porque es la única forma de sostener una lucha de esta naturaleza. Y esa consecuencia que nos falta a veces, especialmente a los políticos, ¿no? La consecuencia política. Sí, claro. Que ahí está la ley y aplicarla. O sea, no hay mucha ciencia en eso, ¿no? Exactamente. No hay que inventar ningún procedimiento. Todos los procedimientos están establecidos y simplemente, como tú bien dices, lo que corresponde es aplicarlos en el momento oportuno, y ese momento es el día de hoy. Artículo 2, inciso 18 del Código, protección de tu fuente en el periodismo. Sí. Así es, que no se excusen en decir un chuponeo del origen de la fuente, no, acá hay una Exactamente. verdad. Por eso y que no evalúen tanto, ¿no? Por eso la decisión del Congreso es sorprendente, digamos, van a evaluar las filtraciones telefónicas. En realidad, a mí me sorprende, ¿acaso los congresistas no saben cuál es el procedimiento legal de una interceptación telefónica? ¿Cree usted que este Congreso va a demostrar voluntad política o no? Se chuparon. Yo creo que la mayoría del Congreso no lo va a hacer. Y está como que tratando de generar procedimientos para demorar una decisión que debería tomarse. O liberas a uno y a otro si lo juzgas, castigas a uno y al otro no. Sí, ese es ya mi amigo. Decisiones de política subalterna para enfrentar un mismo fenómeno que es la corrupción. Gracias, doctor Rivera. Ojalá usted nunca nos defraude. Y ojalá que la investigación y el periodismo y la valentía que se demuestran en ese momento no se vea mellada, ¿no? Exactamente. Por tipos de acciones de terceros. Gracias. El doctor Carlos Rivera de IDL Reporteros estuvo con nosotros hablándonos de los temas que el día de hoy, por supuesto, nos convocan. 9:32, una pausa.